Buenas tardes, buenas noches. Nos da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio de entrevistas desde Aviala. Y como siempre tenemos la enorme alegría de que nos acompañe una querida amiga militante. Ella es una escritora y comunicadora colombo-venezolana. Su nombre es María Fernanda Barreto. Ella es directora además de la plataforma comunicacional Huele a Azufre, que nos recuerda siempre a nuestro comandante eterno Hugo Chávez, cuando se levantó ahí en la ONU y dijo, después de que George Bush habló ahí mismo, dijo, huele a azufre. Y hoy estamos, le decía yo antes de empezar, que realmente inundados de ese aroma tan despreciable con todos los acontecimientos que estamos viviendo ahora, con este ataque unilateral por parte del Estado sionista contra la República Islámica de Irán. Y bueno, la hemos invitado precisamente a conversar con ella sobre el mundo, sobre esta crisis que vivimos, porque ella es además una analista geopolítica que nosotros valoramos muchísimo. Bienvenida, querida Mafi. Gracias, querida Katia. Siempre un gusto y un honor estar contigo. Un fuerte abrazo desde la distancia que nos acorta esta realidad virtual ahora. Y bueno, pues precisamente queremos como irnos poniendo al día contigo sobre todo lo que está pasando. Lo que vivimos en días anteriores fue pues una doble cara que todavía no terminamos como de asimilar, ¿no? Cuando estaba Donald Trump sentado en una mesa de negociaciones con Irán, ¿no? De pronto se da este golpe, este ataque artero por parte del Estado sionista. Y bueno, eso hace realmente pues dibujar un panorama completamente nuevo, inesperado en algún sentido, porque bueno, siempre uno tiene la esperanza, que la esperanza es lo último que muere, de que es posible, ¿no? Sentarse, dialogar y en esa disposición se sentó Irán. Pero bueno, lo que pasó después fue el ataque y por primera vez, ¿no? O sea, hemos visto a Irán responder de una manera contundente. Entonces, ahora sí, como que el escenario está planteado de una manera en la cual pues se han ido agotando los espacios de diálogo, los espacios de confianza. Esto fue una traición por la espalda completamente, porque además se sabe hoy día de que Donald Trump estaba con conocimiento de lo que estaba sucediendo. O sea, esto ha sido realmente una traición. Así que, bueno, queremos un poquito tu reflexión en ese sentido, cómo está la situación ahora y cómo ves tú las perspectivas también ahora sí, de paz. Tú siempre que hablas de tanto de la paz, ¿no? Porque bueno, eso es lo que nos impulsa, nos abraza y nos convoca. Claro, voy a empezar por el final. Hablo de paz porque básicamente nací en un país que está en guerra. Eh, la historia de mi familia, como todas las familias de mi país, siempre estuvo signada por esa guerra y por eso valoro y amo tanto la paz, porque sé lo que es la guerra. A veces quienes han tenido el escaso, cada vez más escaso privilegio de vivir en paz, o al menos creer que viven en paz, porque también es cierto que, eh, sobre todo después de los 90 estas guerras de cuarta y quinta generación nos generan falsas ideas de paz cuando en realidad estamos sumergidos en guerras de distintos tipos, más difíciles de precisar. Eh, pues el que no conoce la guerra o el que cree que realmente vive en absoluta paz, quizás pueda ver la guerra como una noticia, un juego, un algo entretenido que le queda lejos y no dimensionar el costo humano.
de dolor que tiene la guerra, incluso ecosistémico, porque en la guerra hasta el ecosistema en general sufre. No hay pueblo que no sufra en la guerra, incluso aunque finalmente termine victorioso. La guerra siempre es sufrimiento. Y por eso no somos guerreristas y despreciamos a quienes son guerreristas, a quienes aman la guerra y viven de la guerra, quienes eh, producen armas, quienes invierten sus grandes capitales en guerras o en la producción de armas o en todos los negocios asociados a la guerra, entrenamientos de mercenarios, cárceles, alimentos para los soldados que finalmente ejecutan esas guerras. Todo eso es una gran industria en la cual se mueve muchísimo dinero, sobre todo la fabricación de armas, y por eso las guerras, hemos dicho más de una vez, son una de las dos industrias que hemos calificado como lubricantes del sistema capitalista que le ayudan a sobrevivir a sus crisis en muchos sentidos, incluyendo el económico. Esos son las guerras y el narcotráfico. Creo que lo dijimos aquí también alguna vez conversando contigo, Katy. Entonces, viéndolo así, sabemos que si somos anticapitalistas, también tenemos que ser antiguerreristas, lo cual no se condice con ser pacifistas, porque Lenin lo diferenciaba muy bien. Lo que es la paz que planteamos quienes creemos en el socialismo, en el comunismo, en un mundo más equitativo, y lo que es el pacifismo burgués y pequeño burgués, que es simplemente la aceptación dócil por parte de las mayorías de la dominación. No conflicto, no protestes, no te quejes, mucho menos te rebeles para que podamos seguir en paz. Esa más o menos es la idea que tienen además los supremacistas. Lo que pasa es que parte del pueblo se engaña y repite los discursos de estos líderes supremacistas. Y cuando hablamos de supremacismo, tenemos que hablar de esos pueblos que se creen elegidos por Dios de un modo que les llega a dar esos derechos para asesinar, para mutilar e incluso para violar seres humanos. Todo en nombre de un Dios. Estamos hablando en ese sentido, no del Islam como mucha gente cree, sino por el contrario de los Estados Unidos, que sobre la base de un protestantismo a su manera también han decidido que son una nación elegida, que tienen un destino manifiesto, que es gobernar el mundo entero. Y hablamos del sionismo, que también con su versión del judaísmo han decidido que ellos tienen derecho a asesinar más de 20.000 niños y niñas solamente en el último año y medio, que tienen derecho a matar por desnutrición niños, niñas, mujeres embarazadas, que tienen derecho a haber hecho de Gaza el lugar del mundo, porque ni siquiera todavía hemos logrado que se le reconozca como Estado, pero es el país, el Estado, queremos llamarlo así, parte del Estado palestino, ese parte del Estado palestino que tiene más niños y niñas mutiladas en el mundo. Y estamos hablando de una muy pequeña parte del planeta. Así que ese guerrerismo de estas dos entidades que, aunque estén tan alejadas, están tan emparentadas, es muy importante tenerlo en cuenta porque es la excusa con la que guían estas guerras, ¿no? Es digamos, la razón que enclavan en la cultura para justificar ante sus propios pueblos estas guerras. Porque como bien señalaba un amigo al que le escuché una entrevista ayer, el profesor Omar Hassan, que es un profesor de origen egipcio, venezolano, él decía, la excusa religiosa para las guerras es solo una excusa porque es la que aceptan las masas, pero en realidad detrás de toda guerra obviamente hay motivos económicos,
políticos. Hablemos siempre de economía política, ¿no? O sea, hay motivos de acumular riquezas, de robar y de tener el control, la dominación, robar territorio, recursos, etc. Em, los Estados Unidos e Israel es difícil separarlos, muy difícil además separar históricamente el Reino Unido de Estados Unidos y de Israel, porque son un triángulo de ese mismo imperio capitalista que ha concentrado en ellos a lo largo de la historia, de su historia como imperio, el poder. A veces incluso es difícil determinar, yo escucho muchos analistas que dicen, no, es que Estados Unidos domina Israel, pero luego uno va también y encuentra, incluso hay un texto que lo tengo perdido en mi maraña del libro porque lo he buscado estos días, de estadounidenses prosionistas que escriben en la década de los 80, si no me equivoco, un libro que se llama El lobby israelí en Estados Unidos, algo así. Y critican el poder que tiene ese lobby israelí dentro de los Estados Unidos a tal punto que ellos dicen, ellos son más bien vinculados al Partido Demócrata, y ojo que el Partido Demócrata también es prosionista, en eso como en su derecho a dominar nuestra América, se dan la mano republicanos y demócratas, pero ellos dicen que llega a determinar la política exterior de los Estados Unidos y que además le cuesta millones de dólares al erario público. Así que es muy difícil determinar quién mueve los hilos de quién, porque ellos no son naciones, ellos son un solo imperio capitalista dominado por esos intereses de los grandes capitales. Allí entonces vimos cómo Israel desata la guerra, Katia, y eso es muy importante enfatizarlo, desata la guerra contra Irán el viernes en la madrugada de Irán. Cuando Irán estaba, lo dijiste tú, en negociaciones con el gobierno estadounidense por, por necesidad, porque las medidas coercitivas unilaterales en un mundo en el que todavía está dominado por estos imperialistas que manejan además eh, todavía el sistema financiero internacional predominantemente, con la competencia ahí emergente de China sobre todo, pero también de otras economías, pero ahí siguen dominando. Cuando todavía el dólar sigue siendo la moneda dominante, pues las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos y Europa son muy dolorosas para nuestros pueblos. Entonces se sientan a negociar Irán con quien en realidad es el segundo poseedor de bombas nucleares en el mundo, según algunas listas, según otras está punteando ahí, peleándose siempre el primer lugar. Eh, Porque no le quieren dar a ellos el derecho de tener energía nuclear de ningún tipo, de ningún tipo. Porque según ellos, Estados Unidos, que está más o menos en el segundo lugar de, de esa gran lista de países que poseen armas nucleares, e Israel, que está en el octavo lugar, sí tienen derecho a poseer ojivas nucleares, pero Irán, que no figura en esa lista porque hasta ahora nadie ha podido probar que tenga una sola ojiva, Pero Israel entonces tampoco ellos dicen, tiene, legítimamente no tiene el permiso, ¿no? Israel no tiene, bueno, es que, ¿quién da los permisos en el mundo? ¿Quién maneja claro, esas es una agencias? convención ahí totalmente Ah, ilegítima, pero me refiero que, o sea, no estaba que no, declarado sí, que que no, él pero tuviera. nadie le ha reclamado. Nadie le ha reclamado a Israel. Eso es verdad, nadie le reclama que tenga. Ah, bueno, sí, obviamente los pueblos se lo reclamamos. Nosotros quisiéramos un mundo sin armas nucleares. Lo queremos, lo deseamos, aspiramos que eso sea así. Pero lo cierto es que en el mundo hay muchas armas nucleares. Pero más allá de que Estados Unidos esté en el segundo o en el primero o en el quinto lugar, lo cierto es que además en la historia el único que las ha utilizado masivamente es los Estados Unidos, contra un pueblo inerte, rendido, que era el pueblo japonés. Así que no tienen moral, como tampoco tienen moral, Katia, para certificar el respeto a los derechos humanos de otros países, porque ellos certifican
quién respeta y quién no respeta derechos humanos. Te ríes porque en realidad es un chiste. Ellos certifican quién lucha contra el narcotráfico, cuando todos sabemos que el narcotráfico en América y en Asia Occidental, en esa península occidental de Asia que llamamos Europa, y en todos los países ocupados, la maneja la DEA y la CIA, o sea, los Estados Unidos. Ellos administran ese negocio. Entonces, así son, ellos son inmorales y a eso iba. Yo no pensaría en una traición de parte de ellos porque uno habla de traición cuando espera lealtad, cuando espera honestidad. Pero el Che Guevara ya nos dijo que al imperialismo ni tantito así. No había que creerle nada, no hay que creerle nada a los imperialistas. Yo creo que en eso estamos claros todos. Creo que hasta la República Islámica de Irán estaba clara que estaba negociando con alguien que en cualquier momento violaba lo acordado. Pero bueno, es un acto de un país que quiere vivir en paz, quiere vivir en paz, quiere defender su derecho a desarrollarse en paz. Y con esa excusa, no de que, no de que estaban negándose a negociar los iraníes, sino de que en realidad estaba avanzando muy rápido esa negociación, es que Israel desata ese ataque brutal, brutal contra Irán y comete con ello un crimen de agresión. Yo tampoco creo ya en ese derecho internacional porque primero lo crearon ellos y segundo lo destruyeron ellos. Ellos ya lo sepultaron bajo las ruinas de Palestina hace rato. Pero ahora lo siguen vulnerando. Vamos a hablar en sus códigos entonces. ¿Quién viola el derecho internacional? Pues lo violó Israel que cometió un crimen de agresión. Eso se establece así. En la Corte así se establece. Esto es un crimen de agresión de Israel contra Irán. Y ese mismo derecho establece que quien es víctima de un crimen de agresión, de un ataque de este tipo, tiene derecho legal y legítimo a responder y defenderse. Ese es el derecho que está ejecutando Irán ahora, defendiéndose. Pero esta guerra, Katia, no creo que vaya a terminar rápido, de ningún modo. Puede y ojalá que esta fase más violenta cese pronto, pero la guerra en sí misma no va a terminar. Yo quería también que abordáramos justo este último tema que tú mencionas, porque hay una inversión sistemática de la información que es nuestro deber justamente poner el mundo sobre sus pies porque se maneja, ¿no? De manera muy reiterada el hecho de que es Irán, ¿no? El violento. Y otra vez vuelve todo este discurso, ¿no? De salvación del imperio que tenemos que, por supuesto, que desnudar las cosas como son. Y bien lo has dicho, los intereses que están detrás de esta guerra no son naciones, o sea, son intereses particulares, son capitales que están ahí buscando salvaguardar y buscando también hacerse de los recursos naturales que desde hace mucho tiempo el imperio apetece. Irán es el tercer país con mayor cantidad de hidrocarburos en el mundo. O sea, no es raro que sea como el enemigo a vencer, junto con Venezuela, ¿no? O sea, es muy claro que la agenda es una agenda imperial. Ayer justo sacábamos un video recordando a Eduardo Galeano que decía, bueno, las guerras no dicen realmente cuáles son sus móviles, ¿no? Y tú lo has mencionado hoy, o sea, la guerra se ha hecho para robar, o sea, no hay otra cosa. Los fines de democratización, de civilización, de paz, de libertad, es una manera de enmascarar. Y eso es justamente lo que después arrastra a las naciones a la guerra. Porque ahora sí, los pueblos pues se mueven por las grandes utopías, por eso es por lo que luchamos, por lo que trabajamos, por lo que estudiamos, por lo que nos movemos, porque queremos construir un mundo para todos, un mundo lindo, de paz, de justicia.
Y por eso es que estos discursos tienen eh, tantos medios de comunicación, o sea, tratando de limpiarles la cara, ¿no? De pintarles la cara al imperio Correcto. norteamericano y ahora también al Estado sionista. Bueno, Katia, en eso tienes mucha razón y me gustaría profundizar en eso porque nuestra plataforma tiene un eslogan. Ese eslogan es comunicación contrahegemónica para construir la paz. Y entonces yo quisiera también invitar, aunque me perdonas que haga tanta propaganda aquí en tu espacio, a quienes nos escuchan, para que lean, busquen en la web un artículo que publicamos en conjunto con Olimpo Cárdenas Delgado en Almayadín. Se llama Comunicación y Paz, algo así, ¿no? Comunicación hegemónica y paz, algo de eso. Ponen comunicación, paz, María Fernanda Barreto y va a aparecer el artículo. Porque ahí profundizamos sobre lo que tú decías, cómo la comunicación hegemónica impone la guerra, legitima la guerra y nos prepara para la guerra. Y por tanto, si queremos construir la paz, contribuir a la paz, tenemos que hacer una comunicación que se atreva a enfrentar esa hegemonía. Porque lo primero que hay que decir es que hace mucho rato que esos medios dejaron de hacer comunicación para convertirse en herramientas de guerras de cuarta y quinta generación. Esto es guerra comunicacional y guerra cognitiva contra nuestros pueblos. Si queremos entonces avanzar hacia la paz, hay que hacer un ejercicio que calificamos de contrahegemónica. Por supuesto, esto un poco tomado de esta clara definición de la hegemonía que nos hace Gramsci. Y por eso es que es tan importante desmentir los titulares de esos grandes medios que además, como es la naturaleza del capitalismo, han venido concentrándose en propiedad. Es decir, la propiedad de estos grandes medios cada vez más se concentra. Si ustedes se ponen a revisar, hay grandes medios, los grandes medios en los 60 pertenecían, por ejemplo, cada uno a una familia. Ahora hay clústeres de esto, ¿no? Hay grupos económicos que tienen 6 periódicos, 3 emisoras de radio, 4 páginas web, tal, y además un banco, una constructora y, si es posible, una fábrica de armas o cualquier otra empresa militar privada o de seguridad O energética. o energética. En el caso de Colombia es muy fácil de ver. Los dueños de los grandes medios son dueños de las principales constructoras del país y de las finanzas del país, e incluso también lo son de las fábricas de gaseosas, de refrescos del país. Entonces, están, tienen un negocio redondo, ¿no? Y por supuesto son financistas del paramilitarismo también. Entonces, ahí todo se entremezcla y por eso a mí me gusta hablar, cuando hablo de estos medios hegemónicos, nombrarlos carteles mediáticos. No, ni más media, ni medios de comunicación privados, porque son peor que eso, son carteles mediáticos. Entonces, esos carteles mediáticos nos venden siempre que son los pájaros los que les disparan a las escopetas, las ofenden y los miran feo. O sea, el pajarito mira feo a la escopeta. Eso es permanente, ese es el relato permanente. Cuando salen los pueblos a protestar en sus países, están heridos los pobres policías, pero del pueblo no importa. El pueblo no importa. Mira tú las noticias de los Estados Unidos, el pueblo no les importa. ¿Ya? Mira tú las noticias de Argentina, el pueblo no importa. No importa que sea un jubilado, no importa que tengas una discapacidad. El policía te golpeó, pobrecito el policía, porque le respondiste con una patada cuando te golpeó con un bolillo, decimos en Venezuela, creo que en México también. Eh, lo cierto es que
estos carteles mediáticos siempre defienden al que ataca a los pueblos. Y en este caso han empezado a decir barbaridades como que Israel tiene derecho a la defensa. Lo dijo von der Leyen, la jefa de una de las entidades políticas de la península occidental de Asia. Obviamente, otra fascista más. Que Israel tiene derecho a defenderse. Porque también, como tú mencionabas, de esa falacia, los gringos inventaron una que les ha servido para todo, que es la guerra preventiva. O sea, yo te hago la guerra por si acaso, ¿verdad? Por si acaso. O sea, eso es una cosa que es que da risa. Honestamente, da risa. Igual que la otra falacia ridícula, fuego amigo. O sea, no sé, o admites que te equivocaste, ¿verdad? Pero no lo llames fuego amigo, ¿qué es eso? Eso son unas falacias que nos meten unas cosas en la cabeza. Por supuesto, lo que tú decías, hacer la guerra en nombre de la libertad, hacer la guerra en nombre de la paz y en nombre de la democracia, cuando sabemos que quienes eso dicen son los más poderosos estados que tienen, son sumamente autocráticos, que son sumamente violentos y guerreristas que viven de la guerra y que solo les interesa su libertad para esclavizarnos a los demás. Así que eso siempre hay que confrontarlo, Katia, y este caso no es la excepción. Israel, esa cosa llamada Israel, que no podemos reconocerla como Estado, ahí yo estoy muy de acuerdo con Ramón Grofogel y siempre lo digo. Ramón es de los pocos intelectuales de izquierda que se atreve a decir que esa entidad no tendría por qué existir. Y uno entiende que los gobiernos no lo digan así, porque, bueno, la ONU ha reconocido su derecho legítimo, los gobiernos tienen que manejarse en esas políticas, pero los pueblos podemos decirlo así. Los pueblos podemos decir las cosas por su nombre. Eso es una colonia impuesta ahí por el Imperio Británico, poblada además por mayoritariamente gente de origen europeo, que viene de Europa, ni siquiera poblada mayoritariamente por gente oriunda de ahí. Gente que alguna vez tuvo antepasados ahí hace más de 1000 años. Con esa excusa podríamos irnos a colonizar esa península occidental de Asia, porque también yo tengo bisabuelos que nacieron en España y en Portugal. Puedo irme para allá a decir que me den mi pedazo de Portugal. Puedo, porque hace 300 años un familiar mío, mi antepasado, nació por allá. No puedo, no me lo van a permitir. Bueno, mil y un mentiras tras la creación de esa entidad sionista llamada Israel. Entonces le lavan la cara, lo legitiman, ¿verdad? Y esta entidad sionista, colonialista, genocida, se ha dedicado en Palestina a matar periodistas también. ¿Por qué? Porque saben que la verdad no está de su lado y necesitan silenciar esa verdad. Ellos que son tan liberales y que según ellos son la expresión máxima de la libertad, que tienen incluso un pink wash, eso, un lavado donde se muestran como los mayores defensores de la diversidad sexual y tal, pero es también para lavarse la cara. Eh, ellos han asesinado más de 200 periodistas en Gaza para callarlos. Ellos atacaron hace un poco más de un día el sistema de radio y televisión de Irán cuando había transmisión en vivo. Y la periodista tuvo todo el temple para sostenerse ahí, ni siquiera gritar, cuando se le derrumbaba el techo encima del estudio. O sea, eso es, mira que te lo digo y se me pone la carne de gallina. La valentía que tienen quienes ejercen el periodismo en Palestina es inusitada. Pero también la valentía de quienes ejercen el periodismo en México, un país que tiene en nuestra América el mayor número de periodistas asesinados. Le sigue Colombia también,
pero el número de periodistas asesinados y asesinadas en México también es triste. Pero lo que quiero decir es que el sionismo tiene objetivos muy claros y cuando ellos dicen que sus operaciones son quirúrgicas, que parece que eso fuera sano, porque uno lo relaciona con la medicina, dice, bueno, si ellos hacen operaciones militares quirúrgicas es para extirpar algún mal, ¿no? A eso te lleva a tu mente cuando te dicen esa falacia. Entonces inician su operación quirúrgica con bombas, cuando cualquiera que haya visto una bomba, aunque sea una película, sabe que si algo no es quirúrgico es una bomba, ¿verdad? Cuando una bomba explota, se hiere o se muere el que está cerca de la bomba ahí parado encima, pero también quienes están alrededor, si están cerca y si están lejos, heridos. Es imposible hablar de una operación quirúrgica con una explosión. Y en esas explosiones, en la primera, ya entre las primeras víctimas, había niños y niñas. En el primer ataque. Hoy mismo veía en la mañana el entierro de un bebé de 2 meses en Teherán, al que asistieron miles de personas, por supuesto. ¿Víctimas de qué? De la apetencia imperialista sobre toda el Asia occidental, sobre toda Asia, pero en particular sobre esta región tan rica en hidrocarburos como tú has mencionado. Y perdóname que me encadene, Katia, como decimos aquí en Venezuela, que me tome la palabra, pero esto de dirigir huele a azufre, lo va contaminando a uno de ese modo de ser de nuestro comandante que hablaba, igual que el comandante Fidel, y eso uno creía que se iba a perder y no se perdía. Esa virtud, si no la tengo yo, a veces me pierdo. Pero lo que te quería decir es que hay genocidio por saqueo, estamos claros que es por robo, para robar, eh, cometen genocidio, cometen infanticidio, cometen feminicidio, porque asesinan a las mujeres palestinas en particular con la intención directa de que no se reproduzcan los palestinos y las palestinas, es decir, las asesinan no por daño colateral, sino porque Son son objetivos, mujeres. ¿Ah? son objetivos militares. Son objetivos militares por el hecho de ser mujeres. Y eso es lo que configura en la ley un feminicidio, ¿no? Y mira, Pero además cometen culturicidio, mm, cometen, y, y voy a decir una palabra casi muy vulgar por lo feo que suena, pero es así, cometen hasta epistemicidio y cometen memoricidio. Esto que suena trabalenguas están saqueando, desde siempre han saqueado nuestras culturas. Yo detesto los museos del, del norte global. Los odio porque es como que a ti te saqueen en tu casa y luego vayas a ver, a visitar al ladrón para ver cómo le quedó tu televisor en su sala. Y aparte pagues por ver. ¡Ay, qué bello! El televisor que era mío en su sala. O sea, qué indignante ir a ver la riqueza de nuestra América en Alemania y pagar, ¿no? México y Venezuela y Colombia, estos tres países y Argentina, porque aquí nos están ayudando los compañeros de allá. Nosotros tenemos riquezas que están allá en los museos del norte. O sea, eso es indignante. Bueno, eso, con toda esta región de Asia Occidental, ahí está. En los grandes museos británicos hay muestras de esa increíblemente rica, milenaria, una de las culturas más antiguas de la humanidad, que es la cultura persa. Ahí está. Entonces ellos siguen robando la cultura materialmente, pero también simbólicamente. En estos días veía yo un programa de estos canales hegemónicos de cocina, porque bueno, a mí me gusta cocinar y a veces veo estas cosas cuando tengo tiempo, y veía que decían que el hummus
que es esta preparación, una crema a base de garbanzos típica de toda el Asia Occidental, particularmente, digamos, árabe, decían que era una comida típica de Israel, Sí, eso es típico. cuando no hay un palestino que no comamos. Claro. Pero no, es típica de Israel, comida típica de Israel. ¿Eso es o no un robo cultural? Eso también es saqueo cultural. Cuando te comienzan a bombardear las bibliotecas a propósito y los museos a propósito, cuando te cuentan otra versión de la historia y te desaparecen los libros antiguos que prueban la otra versión de la historia. ¿Qué están haciendo? Memoricidio. Quieren que los pueblos se olviden de su propia cultura y que el mundo entero tenga otra idea de la historia. Todo eso es muy peligroso y todo eso también hay que verlo y de eso también hay que defendernos como pueblos y hay que apoyar la defensa que hacen en este caso los pueblos de el Asia Occidental. Y yo quiero decir que eh, no es posible ser neutral ante estas cosas. La neutralidad, en primer lugar, es un favor a las fuerzas dominantes siempre, porque cuando tú estás en neutro, la energía que sea más fuerte es la que te moviliza. Y la más fuerte, pues, es la hegemónica, la dominante, la capitalista, la proimperialista. Esa es la energía. Cuando tú crees que por ser neutral tienes tu propia opinión, no. Cuando te la das de neutral, es porque adoptas la opinión dominante, la que te venden las carteles mediáticos, es decir, eres un tonto, una tonta que repite lo que le interesa al 1% de la humanidad, que son los millonarios, las millonarias que controlan los carteles mediáticos. Ya, fin de la cadena. Bueno, has dicho muchas cosas muy, muy importantes y yo quisiera retomar sobre todo, porque además este es un espacio que tiene como objetivo remover, o sea, remover conciencias y también ser un espacio de formación. Y creo que a nosotros, ¿no? Como comunicadoras también, pues nos convoca el hecho de poder convocar a la gente, porque el poner la realidad tal y como es, ¿no? Sobre sus pies, que decíamos, ¿no? Los medios de comunicación hegemónicos nos ponen la realidad al revés y pensamos que el mundo es así, ¿no? Que los pájaros son los que le dan a las escopetas, ¿no? Que los débiles y los niños son los que ponen en peligro a los soldados de Israel, o sea, todo el mundo tal y como se muestra en los medios de comunicación tenemos que empezar a convocar a las naciones, o sea, esas naciones que sí son arrastradas a la guerra, porque yo creo que ahí es donde se juega realmente como la batalla contra esos grandes poderes y desde ahí podemos ejercer presión. Entonces, yo diría en primer lugar, ¿no? O sea, el pueblo norteamericano tiene que ser consciente de que esta guerra, ¿no? Este genocidio en Gaza se está haciendo con recursos del pueblo norteamericano de a pie, ¿no? O sea, ellos van, trabajan, ¿no? Y todos esos recursos que recauda el gobierno norteamericano están yendo a asesinar niños en Gaza. ¿No? Entonces, de alguna manera, se hace responsable a un pueblo, o sea, que después no, digamos, no se sorprenda que haya una cierta animadversión, ¿no? A lo que representa el gobierno norteamericano. Y tenemos que hacer la distinción, pero necesitamos también que desde abajo los pueblos ejerzan presión, o sea, que reclamen, ¿no? Al interior y en la medida de sus posibilidades, que no se haga en su nombre, que no se haga con sus recursos, que no se haga con su trabajo, porque finalmente el trabajo, el dinero, lo que se recauda es vida, o sea, es vida de los pueblos, que después significa muerte de otros pueblos. Entonces, eso como que tenemos que trazar esa línea que quede muy clara.
¿no? Y también en Israel pasa lo mismo. O sea, el Estado sionista está haciendo, primero que ellos están recaudando esos recursos del pueblo norteamericano, o sea, está yendo a favorecer a un Estado extranjero, ¿no? Que está haciendo guerra, que está haciendo genocidio, que está orillando a la humanidad a una guerra nuclear, que está urgido de meter en esa guerra a Estados Unidos. O sea que todo este intento que se ha hecho es porque se quiere que Estados Unidos entre en una guerra, en una confrontación nuclear directa con Irán. Y todo eso se hace con recursos del pueblo norteamericano. Entonces, creo que desde ahí, o sea, nosotros tenemos que ejercer presión. Yo como mexicana, digamos, me toca también hacer un llamado a los compatriotas que viven al interior del pueblo norteamericano y que han ido ahí a trabajar, a dar su vida, a hacer crecer también ese país. O sea, no tenemos nada en contra del pueblo norteamericano, al contrario, hemos sido hermanos y se pueden, digamos, rastrear muchísimas intercambios, ¿no? Muy ricos. Y eso es lo que tenemos que favorecer. Pero entonces nos toca también plantarnos frente a estos gobiernos que además no representan nuestros intereses, no representan los intereses de ningún pueblo, sino que lo que hacen es usar a los pueblos para seguir enriqueciendo estos grandes capitales del 1%. Entonces, me parece como eso muy importante. Has dicho lo de la cultura y del museo, me parece genial. Imagínate qué cosa absurda, el penacho de Moctezuma. O sea, qué cosa tan importante está en un museo en Austria, ¿no? No, no podemos verlo, no podemos. Y además se lo hace con un paternalismo, ¿no? Porque son ellos los que saben cuidar de la porque ellos saben cultura. cuidarlo. Nosotros no sabemos, bola de salvajes, ¿no? Es el mundo al revés. Entonces hay que ponerlo como sobre sus pies y parte de ese ponerlo sobre sus pies significa que los pueblos tomen conciencia que somos los únicos que realmente tenemos el poder de cambiar las cosas, que somos los únicos realmente de reclamar la soberanía. Fíjate que Israel, ¿no? Ha construido un estado en base a llamar a la gente para construir un ejército. O sea, es muy curioso, pero realmente la población que vive hoy en el llamado Estado de Israel, sionista, que nunca lo vamos a reconocer, está compuesto de puros militares. O sea que cuando dicen, ¿no? Que zonas civiles, hay Sí, que ver de qué se está hablando, qué población es exacto. realmente la que está ahí. Aparte que están conscientes de que son colonos y se enorgullecen de ellos. O sea, saben que están pisando un territorio que no les ha sido dado legalmente. Porque hay que decir que ellos hace mucho que se expandieron más allá de las fronteras que le reconoció la ONU, tanto en el 48 como luego en el 67. Entonces, ellos saben, pero se creen con derecho a esas barbaridades. Es muy importante, Katia, lo que se pueda hacer por desmentir ese discurso, porque al desmentirlo, no es solo que vamos a ver la realidad de esta guerra, sino que también vemos por los propios intereses de nuestros pueblos. Todo esto hay que verlo. Hay un compatriota tuyo que a mí me parece muy interesante sus análisis, que es Christian Nader, que es historiador. Y, y Christian tiene un programa especial dedicado a digamos, la presencia del sionismo en nuestra América. Y demuestra cómo el sionismo ha actuado en la región, sobre todo desde el punto de vista militar e de inteligencia, durante décadas. En el caso de la guerra en Colombia, el sionismo ha tenido un papel activo, directamente incluso en la formación militar de los paramilitares que han sido, digamos, más la cara visible más violenta de la guerra, porque los paramilitares están muy relacionados con las fuerzas militares, pero
vamos a asumir que son paramilitares y ahí hay pruebas claras, incluso ya hay juicios ejecutados contra sionistas, con un coronel, por ejemplo, del ejército israelí que formó directamente grupos paramilitares en Colombia y se supo públicamente de eso y tuvo que enfrentar juicio por eso, pero por supuesto estaba, hasta donde supimos, feliz en Israel, tranquilo, impune, como son ellos, ¿no? Genocidas impunes siempre. Entonces es interesante darnos cuenta que eso no está ya a miles de kilómetros, que más allá de nuestro amor por la justicia y por la paz y nuestro interés en lo que sucede en el mundo, más allá del hecho de que, como decía Andrés Eloy Blanco, el poeta venezolano, cuando se tiene un hijo, se tienen todos los hijos del mundo. Más allá de eso, realmente están aquí. Y cuando hablamos de la guerra multidimensional contra la revolución bolivariana, ahí también tenemos que incluir al sionismo. Y cuando se habla de la ultraderecha venezolana, allí está María Corina Machado, que firmó y tiene orgullosa en su página web el convenio con el partido Likud de Israel, partido de el genocida más grande de este momento en el mundo, que es Benjamín Netanyahu, que Nicolás Maduro ha dicho que es el Hitler del siglo XXI y estamos de acuerdo con eso. Con ese partido de ese señor, María Corina Machado firmó un convenio en el que ellos se comprometen a asesorarlo, por cierto, también en materia comunicacional, pero también en materia de seguridad. ¿Por qué? ¿Por qué un partido político necesita asesorar a otro que, bueno, no es un partido, una organización política como 20 Venezuela en materia de seguridad? ¿Por qué el sionismo tiene instalaciones y agentes dedicados al espionaje en toda nuestra América? ¿Por qué Pegasus? ¿Por qué Pegasus? ¿Y por qué nuestros gobiernos, obviamente no los nuestros del pueblo, sino los nuestros de nuestros países, pero de la derecha, compran software como Pegasus? En México y en Colombia es fácil rastrear la huella de Pegasus, que es un software fabricado por estas empresas israelíes. Entonces, yo creo que sí es muy importante que veamos lo que ahí está sucediendo. Y yo quisiera decir, no quisiera como despedirme sin decir que además esta guerra puede que, como dije al principio, la fase más violenta termine ahora, pero es una guerra de largo aliento. Es una guerra de largo aliento eh, por muchas razones, entre las cuales vale la pena que se vea un poco también la diferencia cultural que hay entre esa cultura occidental, absolutamente occidental, que representa Israel, porque no es ninguna cultura autóctona propia de esa región, la que ellos representan es la cultura occidental y la cultura persa. Una, una diferencia radical entre esas culturas y entre los aspectos de esa cultura que a mí me gusta diferenciar está la noción del tiempo. Estamos hablando de estados modernos muy nuevos para quienes las definiciones geopolíticas, la guerra tiene que ser algo que se resuelve así. Por eso bombas atómicas, para resolver rapidito, sin gastar tiempo. ¿Qué nos dice el capitalismo? El tiempo es oro. Y en verdad, para ellos sí, porque utilizan nuestro tiempo para producir su riqueza. Pero para una cultura de 5.000 años, como la persa, una guerra en nombre de lo que ellos consideran su dignidad, entre lo que ellos consideran justo y la injusticia y la violación de su dignidad, de su soberanía, el asesinato de bebés, de niños, de mujeres en Irán solamente en estos días, eso no va a terminar rápido. Ellos no tienen prisa, no tienen prisa. Y ayer le preguntaba a un musulmán sobre eso, ¿no? Sobre su idea del tiempo, un persa particularmente, un iraní. Le pregunté sobre esta idea del tiempo y me decía, es que si quieren entender nuestra idea del tiempo, vean una alfombra persa. Se tarda mucho tiempo elaborar una alfombra persa. Y no tenemos prisa porque nos importa es que el resultado sea bello. Esa es la realidad. Esta va a ser una guerra de largo aliento,
Pero en esta guerra se va a definir, ya ha comenzado, creo yo, a definirse el futuro inmediato de la humanidad. Así que bueno, hay que estar atentos y atentas a esto. Y yo te agradezco, Katia, siempre tu espacio, el cariño, además tu inteligencia, es un lujo poder conversar contigo y siempre además es muy rico poder conversar entre mujeres. Muchísimas gracias, querida Mafe. Un abrazote cariñoso. Fuerte abrazo. Y abrazo para quienes nos escuchan y para el equipo técnico por allá. Abrazo.